Iglesia, por su gracia, aquí estamos como familia levantando un altar a Dios en circunstancias que yo creo que ninguno jamás imaginó pasar. Es un tiempo de retos, de desafíos, tanto para la familia, para la sociedad, para la iglesia. Es un tiempo donde se va a probar muchas de las cosas de las cuales hemos venido aprendiendo durante nuestros años de ser cristianos, de seguir a Cristo. Pero aquí estamos, como familia levantando un altar a Dios, como familia reunidos para alabar y exaltar el nombre de Dios. Dios nos ha llamado a estar firmes y aquí estamos. Y como decía la canción que estaba sonando, todo va a estar bien.
mientras permanezcamos unidos, mientras permanezcamos firmes en el Señor, todo va a estar bien. Entonces, un saludo. Saludos a todos, qué rico poderlos tener conectados, les mandamos un abrazo desde acá. No nos podemos abrazar físicamente, pero aquí estamos con todo nuestro corazón, extrañándolos demasiado, pero siempre dispuestos a servirles. Queremos que estén interactuando con nosotros a través de la página, que nos vayan enviando sus peticiones, que nos vayan poniendo muchos corazoncitos. Hay que empezar con la era virtual, entonces denos like, corazoncitos, y comencemos este tiempo especial leyendo la palabra. Allí en el Salmo 34, versículo 1, dice el Señor: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y este es el tiempo que debemos bendecir al Señor, y su alabanza estará siempre en mi boca. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Sí, nos falta nuestro equipo de alabanza, pero no importa, tenemos medios y herramientas para hacerlo. Que nada nos limite, que nada nos impida alabar y exaltar el nombre de Dios. Así que espero que estén listos en su casa, dispuestos a exaltar el nombre de Dios con estas canciones que tenemos para ustedes en el día de hoy. Así que dispongámonos allí desde la comodidad de su casa, tal vez con su cafecito en la mano, y alabemos y cantemos al Señor en esta mañana. Bueno, oremos y demos gracias al Señor antes de comenzar este tiempo, y pidámosle a Dios que hoy sea un tiempo especial allí en casa, que Dios hable, que Dios ministre. Dispóngase allí en su sala de su casa para adorar, para cantar, para exaltar el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta hermosa mañana, Señor. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí conectados, Señor, en tu presencia, Señor amado. Dios, hoy tenemos circunstancias un poco difíciles, Señor amado, pero esto no es un impedimento, Señor, para que adoremos tu nombre, te exaltemos. Así que nos despojamos, Señor, de todo estrés, de toda idea preconcebida, aún, Señor, de la incomodidad o de lo que sea que suceda, Señor, en medio de la sala de nuestra casa, Señor. Pero permítenos en este momento entrar en un tiempo de adoración y de alabanza, Señor, que honre y exalte tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Así que les invito allí donde estén a que honremos el nombre del Señor y cantemos a Dios con todo nuestro corazón en este tiempo. Y vamos a cantar allí un tema bien especial, bien chévere. Vamos a exaltar el nombre de Dios en esta mañana. En Cristo estoy feliz, en Cristo. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Vamos a saltar en esta mañana. Hombre, en alto está tu majestad, brillando está tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Vive en mí, no vuelvo atrás. Estamos felices en Cristo a pesar de las circunstancias adversas. Hombre, en alto está tu majestad, brillando está tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Estamos felices en Cristo hoy, en medio de la dificultad, en medio de estos tiempos. Estamos nosotros que tenemos esperanza felices. Nada nos va a robar este día, nada nos va a robar una sonrisa y exaltar el nombre del Señor. Hoy podemos danzar, hoy podemos celebrar que Cristo está con nosotros. Soy feliz.
en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás, soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Bueno, con gozo en esta mañana adoramos a nuestro Dios y declaramos que somos felices en Cristo a pesar de estar en cuarentena, a pesar de no poder salir. Declaramos gozo en el Señor. Esta canción no la sabemos todos, así que y vamos a levantarnos en medio de este tiempo de gloria en gloria en el nombre de Jesús. Puedo ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria, te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria, te veo Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Sí, Señor. Vamos de gloria en gloria, Señor, porque tú has transformado nuestras vidas, Señor. Y por eso hoy podemos sonreír en medio de la aflicción, Señor. Porque creemos que nos levantamos de gloria en gloria, mi Dios. Gloria en gloria, te veo Dios. De gloria en gloria, te veo Dios. De gloria en gloria, te veo Dios. De gloria en gloria, te veo Dios. Y decimos, Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora quiero ser, en tus manos ya no vivo yo,
Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Señor, somos transformados y vamos de gloria en gloria. Demos un aplauso allá al Señor en nuestra casa y gocémonos con el Señor en este hermoso día. Ahora le quiero invitar a que disponga su corazón y entremos en un tiempo de contemplar la presencia del Señor y cantemos juntos al Señor canciones que nos dan esperanza en medio de este tiempo tan adverso en el cual estamos viviendo. Pero sabe, yo creo en un Dios de palabra, un Dios fiel, un Dios que hará algo nuevo en medio de este tiempo, en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en tu empresa, en las naciones de la tierra. Creemos que Él va a hacer algo nuevo y lo va a hacer pronto, a favor tuyo y a favor mío, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Así que allí donde estás vas a adorar al Señor. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre, Señor, siempre has sido fiel, siempre lo serás. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Estoy sanado, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Siempre lo harás, mi Dios. Siempre has sido fiel. Vean la fidelidad de Dios. No vamos a ver circunstancias en medio de este tiempo. Vamos a ver el favor de Dios, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Él es el único que tiene el poder para quitar montañas y hacer las cosas nuevas otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, más triste
el desierto, creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Viste el mar en el desierto. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Que tú mueves montañas. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Viste el mar en el desierto. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Creemos que tú lo harás de nuevo, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, si eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor, y siempre lo serás, Señor. Por ello hoy, Señor, en medio de estos tiempos te alabamos, Señor, como lo leíamos al principio de la reunión, Señor. En todo tiempo te alabaremos, Señor, y tu alabanza estará de continuo, Señor, en nuestros labios, mi Dios. Sabemos que tú estás aquí, Señor, presente en medio de estos tiempos difíciles, Señor, en medio de nuestras vidas, mi Dios. Por eso, Señor, seguimos adorando tu nombre, Señor, y creyendo firmemente en tu presencia en nuestras vidas, mi Dios. Levanta tu voz allí donde estás y adórale con todo tu corazón al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Téngame la voz, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Eres tú, Señor. Creemos que tú estás presente en medio de estos tiempos, mi Dios. Tú eres un Dios bueno, un Dios fiel que está obrando en nuestras vidas. Cuando estás aquí, dale gracias a Dios. Atrévete a decirle: Dios, gracias. Te damos la gloria porque aunque no podemos verte, Señor, sabemos que estás obrando en medio de este tiempo, Señor. Son tiempos difíciles, Señor, pero tiempos donde hemos determinado, Señor, levantarnos con firmeza, amado Dios. Tiempos en los cuales, Señor, renunciamos al temor, a la ansiedad, a la preocupación, Señor, y nos enfocamos en ti, mi Dios. No pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú. Eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, creemos en tu fidelidad, mi Dios. Por ello en este tiempo, Señor, queremos orar, Señor, en medio, Dios, de todo lo que estamos viendo, Señor, en medio de este tiempo. Señor, queremos orar en esta hora, Señor, poniendo nuestras vidas, poniendo todo, Señor, delante de ti, Padre eterno.
Señor, quiero darte las gracias por el día de hoy. Señor, quiero darte las gracias, Señor, por cada familia, Señor, congregada hoy a través de los medios, mi buen Dios. Señor, todo lo ponemos delante de ti, Señor, todo lo ponemos en tus manos, mi buen Dios, y te suplicamos, Padre eterno, que te glorifiques en esta mañana, Señor. Las circunstancias del mundo en el cual vivimos, Señor, nos ha llevado a reunirnos hoy a través de este medio, Señor, pero no importa, amado Dios, porque la iglesia somos nosotros, Señor. Quizá no nos pudimos reunir en el edificio donde siempre nos reunimos, Señor, pero estamos, Señor, conectados y unidos en el Espíritu, Padre, para ver tu gloria, Señor, para honrar tu nombre, amado Dios. Señor, en medio de los malos tiempos, de los tiempos difíciles, Señor, creemos que no seremos avergonzados, Padre eterno, y por ello oro en el nombre de Jesús, Señor, y presento a los miembros de iglesia por su gracia delante de ti, amado Dios. Señor, hay malas noticias en este tiempo, hay noticias absurdas, Señor, una crisis económica inminente, amado Dios. Señor, un virus, Señor, azotando la tierra, Padre eterno, mas tu palabra dice, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos hoy que nos libres del mal, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que guardes a cada familia, Señor, de por su gracia, Iglesia del Nazareno, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, en medio de este tiempo, Señor, que tu mano sea sobre nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús desechamos de nuestra mente, de nuestro corazón el temor, el terror, desechamos de nuestra vida la ansiedad, la preocupación, Señor. Estamos acuartelados en nuestras casas, Señor. No podemos salir a la calle, Señor, pero podemos adorarte a ti, Padre eterno. Y por eso hoy, Señor, nos atrevemos a darte la gloria, Señor. No entendemos lo que está pasando, pero creemos que tú eres un Dios vivo, un Dios fiel, Señor, que en medio de este tiempo, Señor, estás perfeccionando nuestra fe, nuestras vidas, bendito Dios. Señor, oro en el nombre de Jesús, Señor, por los miembros de la iglesia, y te pido, Dios, que nos libres, Señor, del hambre, que nos libres del desempleo, Señor. Oro por cada empresario para que tú lo bendigas, Señor, que tú guardes las empresas de entrar en quiebra, Señor, de entrar en recesión, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús por cada comerciante, por cada persona independiente, Señor, no permita, Dios, que en ninguno de ellos, Señor, todo caiga, amado Dios. Señor, por cada trabajador, Señor, guarda su trabajo, Padre eterno. En estos días escuchaba, Señor, como algunos miembros de nuestra congregación han perdido su trabajo, Señor, y quiero poner delante de ti, Señor, a Andrés Ramírez, Señor, poner delante de ti a Yasmín Soto, Señor, a David Sierra, Padre eterno, poner delante de ti, Señor, a cada persona, Señor, que en medio de estos tiempos, Señor, está cesante. Señor, oro por aquellos que son independientes, por Jason, por Giovanni, Señor, y por otros, amado Dios. Señor, te ruego con todo mi corazón que tú suplas, porque tu palabra dice que en los malos tiempos no seremos avergonzados, y en los días de hambre, Señor, seremos saciados, Padre eterno. Señor, te ruego que en medio de estos tiempos que estamos en casa, nos libres del estrés, de la tensión, Señor, de cualquier cosa que nos impida adorarte a ti, amado Dios. Señor, pido que le des sabiduría al presidente, le des sabiduría a la alcaldesa, Señor. Pido que le des sabiduría y guardes a Bogotá, guardes a Colombia, Señor, de una crisis mayor, de la violencia, de saqueos, amado Dios. Guarda nuestros bienes, nuestras casas, guarda las empresas, Señor. Guárdanos en completa paz en medio de este tiempo de caos, bendito Dios. Señor, 200 personas tienen coronavirus en Colombia, Señor, y pido en el nombre de Jesús por ellos. Pido que tu mano sea sobre ellos trayendo sanidad, Señor. Oro por sus familias, Padre eterno, pero también ruego que en medio de este tiempo, Señor, las personas vuelvan su corazón a ti, amado Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que el amor y la fe de ninguno de nosotros mengue, Señor, dando la fuerza, la palabra y la gracia para seguir adelante en medio de estos tiempos, Señor. Muchas, pero muchas gracias, bendito Dios, por permitirnos estar conectados, Señor, hoy delante de ti, amado Padre Celestial.
Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y ponemos todo lo que somos, Señor, todo lo que hacemos y esta reunión, Padre, en tus manos, Señor. También quiero poner delante de ti esta semana, Señor. Varios de nuestros hermanos han cumplido años, Señor. Ayer cumplió años Joana Franco, Mario Vallejo. Las bendecimos en el nombre de Jesús. También estuvo cumpliendo años, Señor. Allí el papá de Andrés, Señor, don Alberto. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy está cumpliendo años, Señor, David Sierra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos en el nombre de Jesús a Estefanía Figueroa, Señor. Bendecimos hoy en su cumpleaños y pedimos que tú les des hoy un espacio en familia para celebrar, Señor, y compartir este lindo tiempo, Señor. Gracias te damos a ti, mi buen Dios, por permitirnos compartir esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis queridos, no estamos en la iglesia para saludarnos los unos a los otros, pero allí donde está, voltea a su familia y denle una risita. Sí, bienvenidos, un codazo ahí con su familia. Bueno, codazo no, saludo con el codo, no le van a pegar a su esposa, a su esposo, a su papá, a su mamá. Qué rico, para nosotros hoy es un desafío estar aquí con ustedes a través de estos medios tecnológicos que hoy nos proveen y nos permiten reunirnos. Para mí anoche, mientras preparábamos todo esto, solo recordaba que hace 6 años estábamos aquí, mi esposa, mis hijos, Jason, Diego Vega y Laura, y estábamos planificando lo que iba a ser la iglesia, y me remonté a esos tiempos donde la iglesia comenzó en casa, y bueno, ahora por circunstancias ajenas a nuestro propósito, estamos nuevamente transmitiendo desde nuestra casa. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús, oramos por ustedes y queremos compartir con ustedes, como siempre, los anuncios de la iglesia. Bueno, queremos que interactúen con nosotros, es un tiempo virtual, así que pueden buscarnos en nuestro Facebook para que le den like, pueden poner allí Iglesia por su gracia, aquí está el link para que entren a la página, interactúen con nosotros. En este momento los que son de la iglesia pueden mandarnos una fotico al grupo de WhatsApp, allí están reunidos en su casa, queremos compartirlo en nuestras redes, cómo nuestra iglesia se une a pesar de las dificultades, a pesar de los retos, se une para adorar al Señor. Entonces denle like a la página, pueden interactuar con nosotros allí a través de nuestras páginas de Facebook, de Instagram. Todos los días queremos también que estén conectados a las 5 de la mañana, estamos teniendo un tiempo de oración muy especial, es el tiempo en el que creo como hijos de Dios estamos llamados a levantar un clamor al Señor, estamos llamados a orar aún muchísimo más, necesitamos del Señor en estos tiempos. Entonces a las 5 de la mañana, todos los días aquí conectados en este mismo lugar podemos encontrarnos, vamos a tener oración en vivo. Envíenos sus peticiones, tal vez no tenemos el buzón para meterlas, pero estamos aquí para escucharlos, estamos aquí para orar por ustedes, para acompañarlos en este tiempo donde debemos también cuidar nuestra salud física, mental, emocional y por supuesto la espiritual. Así que queremos acompañarlos, queremos orar por ustedes y queremos estar cerca de ustedes a través de la oración también. No dejes de compartir tu tiempo con Dios. Creo que tiempo tenemos un poquito más, ya no dejamos los afanes del trabajo, de salir, coger el transporte, entonces es un tiempo de quietud donde podemos dedicarle un poco más para escudriñar la palabra, para meditar en ella, masticar y entender lo que Dios quiere en estos tiempos con nuestras vidas. Así que no dejemos de hacer el tiempo con Dios, estamos leyendo el libro de Ageo, un libro muy valioso. Así que, bueno, es que hoy no lo he hecho, entonces hoy comenzamos otro libro, pero no lo dejemos de hacer, no lo dejemos de compartir. Bueno, y tenemos nuestra reunión de matrimonios, no hay límites para poder continuar haciendo iglesia, así que los matrimonios invitamos el día 28 de marzo a las 5 de la tarde, vamos a estar reunidos, vamos a estar de manera virtual, vamos a estar igual enviando la información a través de WhatsApp. En esta misma página nos vamos a estar transmitiendo la reunión. Entonces los esperamos, queremos también continuar alimentando sus matrimonios y bueno, en este tiempo más que ni modo de salir corriendo, entonces queremos estar allí con nuestra reunión de matrimonios. La palabra del Señor nos dice allí que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy los miembros de la iglesia
recibieron una imagen donde está la cuenta aprobada por la Junta de la Iglesia para el recaudo de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Esto es un paso de fe. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero la palabra nos enseña que Dios ama y bendice al dador alegre. Así que no vamos a permitir que las crisis del tiempo moderno nos impidan seguir avanzando en la iglesia. Así que si usted hoy no vamos a pasar el baldecito a recoger los diezmos y las ofrendas, pero si usted va a realizar una transferencia o va a hacer una transferencia, una consignación en la cuenta, por favor no olvide enviarnos el soporte o a mi WhatsApp personal o al correo electrónico iglesiaporsugracia@gmail.com para la contabilidad de la iglesia. Esta cuenta está a mi nombre, pero es una cuenta autorizada por la Junta de la Iglesia, la cual es supervisada por ellos también. Entonces, yo quisiera orar en este momento por el dador alegre. Y vamos a orar al Señor, porque yo creo en este tiempo que Dios no nos va a dejar avergonzados, aun a pesar de que escuchamos malas noticias. ¿Sabe yo por qué doy al Señor? Número uno, por un paso de obediencia, pero número dos, porque creo en Él y creo que Él no me va a dejar en vergüenza en medio de este tiempo. Él bendice al dador alegre y con todo nuestro corazón quiero bendecirle a usted en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, así como hemos cantado, adorado, alabado, Señor, y así como hemos, Señor, también intercedido, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora los miembros de la iglesia por su gracia, Padre eterno. Bendigo conforme dice la palabra al dador alegre y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ningún miembro de nuestra congregación, Señor, tenga escasez, Señor, de alimentos, Señor, que ninguno de ellos pase hambre. Oro para que aquellos que se quedaron sin trabajo, Señor, se ubiquen pronto, Señor. Oro para que tú nos des ideas creativas, proyectos de emprendimiento en medio de este tiempo, Señor, pero que la iglesia, Señor amado, también pueda, Señor, suplir las necesidades de aquellos que más lo necesitan, Padre. Danos tanto la sabiduría como la integridad para administrar los recursos del reino de los cielos en medio de este tiempo, Señor. Y te damos muchas, pero muchas gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén y amén. Bueno, y como último anuncio, iglesia, no queremos descuidar tampoco los niños, así que estamos preparando un material muy especial, que ese sí lo vamos a pasar a través del WhatsApp, para que los chicos también interactúen con nosotros, para que nos envíen sus aprendizajes de la palabra. Así que no queremos descuidar a ninguno de la iglesia, queremos permanecer cerca a ustedes. Es un gozo poder compartir, bueno, a través de la distancia, no poderlos ver así como están en pijama cada uno de ustedes, de pronto tomándose un cafecito, pero es rico poder interactuar y ver aquí sus comentarios, ver sus likes, ver sus corazones. Entonces Dios los bendiga y me alegro de poderlos tener aquí a la distancia, pero siempre conectados y de corazón. Bueno, hemos llegado a un tiempo clave dentro de nuestra reunión de celebración y es el tiempo de la palabra. Bien complejo predicar en medio de este tiempo. Para mí fue un desafío esta semana preguntar al Señor: ¿qué quieres, Señor, que hable a tu iglesia? ¿Qué tú quieres hablar? ¿Qué quieres tú decir en medio de este tiempo a la iglesia por su gracia, a la iglesia de Jesucristo, a Bogotá, a Colombia, a las naciones de la tierra? Y bien, en la iglesia estamos en una serie llamada Héroes de la Fe. Y creo que ese es el tiempo para que cada uno de nosotros de verdad se levante como ese héroe de la fe. Estos días han sido días de pensar mucho, ¿no? Y como siempre lo he dicho a ustedes en la iglesia, tengo la obligación y la responsabilidad de pensar y decidir como hombre, pensar y decidir como esposo, pensar y decidir como padre, pensar y decidir como ciudadano, pensar y decidir como sacerdote, pero pensando y decidiendo no conforme a lo que dicen las circunstancias, no conforme a lo que dice el plano natural. Obviamente debo ser responsable y obediente a las instrucciones que nos ha dado el presidente, a las instrucciones que nos ha dado la alcaldesa. De hecho, hoy tenía la intención en mi corazón de invitar a alguien para que estuviera con nosotros aquí cantando al Señor, para que el equipo de servidores pudiera congregarse, pero en la noche, muy tarde, percibía del Señor ser obediente y ser fiel a lo que Dios quiere hacer en medio de este tiempo. Y bueno, tengo que ser obediente a los estamentos civiles, tengo que ser obediente
No sé usted qué hizo ayer, no sé usted qué hizo el viernes. El viernes, bueno, fue un día medio raro. Ayer también a mí me estresa muchísimo, me causa mucha impaciencia quedarme quieto, quedarme encerrado. Y bueno, hice algo que hacía mucho tiempo no hacía. Ayer salí a lavar mi carro. Hacía mucho tiempo no lo hacía. Ayer estaba ahí viendo televisión, acosté, leí varias cosas, revisé varias cosas. Estuve en algunas reuniones virtuales, pero algo tenía que hacer. Y bueno, salí a lavar el carro, espero me haya quedado bien. Ahorita voy a revisar qué tal quedó, porque después tuve que entrar a otras reuniones para planificar lo de hoy. Y bueno, en medio de todo ese entorno, quiero que volvamos a recordar qué es la fe. Porque no podemos estar nosotros sujetos al plano circunstancial. El plano circunstancial está mal. Y saben, no solamente en Colombia, no solamente en Bogotá, en el mundo entero hay caos, hay crisis. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros los que hemos creído en Jesucristo? ¿Cómo respondemos frente a este desafío aquellos que somos la iglesia de Jesucristo? Saben, nosotros somos no solamente hombres y mujeres que tienen esperanza, sino que portamos esperanza y damos esperanza a las personas que están a nuestro alrededor. Les quiero recordar qué es la fe, y esto lo hemos visto durante todas estas reuniones en nuestra congregación, y dice que la fe, aquí hay 3 significados de fe, y uno de ellos es confianza absoluta en Dios. Confianza absoluta en Dios. Se escucha que no hay dinero, se escucha que el país está en recesión, se escucha, por ejemplo, que las empresas están entrando en crisis, se escucha que no hay recursos, se escuchan cosas tremendas. Pero la palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces no sé dónde está su confianza. Si en los indicadores económicos, yo sé que como humanos tenemos temor, y saben, la valentía no es la ausencia del temor, valentía es avanzar a pesar de las circunstancias difíciles. Pero también la fe es la respuesta nuestra frente a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y yo creo que la palabra de Dios nos habla en medio de este tiempo de no afanarnos por nada, de no tener temor, de avanzar a pesar de. Estamos ahora en casa, tiempos para compartir en mi familia. ¿Sabe? Hacía mucho tiempo no almorzaba, toda una semana completa con mi familia. Y hemos tenido el tiempo de almorzar, de hablar, de orar, de compartir cosas que quizá el diario vivir nos las ha robado. Pero ahora estamos en otro tiempo. Yo debo tener una respuesta a lo que Dios me está diciendo. Pero también dice otro significado de la palabra fe, que es el principio operativo de la vida de un discípulo de Jesucristo. Nosotros somos discípulos de Cristo, por eso nos reunimos hoy. Quizá para el mundo estamos locos, no sé qué pensará la gente hoy si está viendo este video, gente que no conoce de Jesucristo, no sé qué pensarán de nosotros. Pero saben, nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Yo debo responder en torno a lo que creo, y hemos hablado muchas veces en la iglesia que nosotros tenemos que tener esa convicción firme en nuestro sistema de creencias. Lo que creo, pienso. Lo que pienso, siento. Lo que siento, hablo. Lo que hablo, hago. Y nosotros, dice la Biblia, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y el apóstol Pablo lo dijo de otra manera, allí en el libro de Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 10 al versículo 13. Él dijo algo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Oro a Dios con todo mi corazón que ninguno de nosotros pase por tiempos de hambre o de escasez. Creo en un Dios fiel que va a proveer lo que necesitamos. Pero sabe, estos son tiempos donde nuestra fe está siendo probada, porque no dependemos de nadie, no dependemos de la empresa, del jefe, de la inversión, no dependemos de nada de eso. Tú y yo dependemos de Dios, y Dios es fiel, como lo cantábamos anteriormente. No lo podemos ver, pero yo solo sé algo: Él está obrando, y eso es lo que me da la fuerza y la firmeza, no solamente para seguir adelante, sino por ejemplo para aceptar este desafío de tener nuestras reuniones virtuales. Como les escribí al equipo de servidores, no es fácil hacer este tipo de reuniones por varios factores, pero nosotros fuimos llamados no a retroceder, sino a permanecer y seguir hacia adelante firmes en lo que Dios ha dicho. Y por ello Dios inquietó mi corazón esta semana para hablar de un héroe de la fe impresionante como Gedeón, un hombre que tiene varias particularidades. Gedeón, un hombre que dice en la misma autobiografía de él que está en la palabra, dice que él era el hombre más de la familia más pobre, de la tribu más pequeña, un hombre con limitaciones, pero fue un hombre al cual Dios escogió en un momento de crisis para la nación de Israel.
Y sabe que cuando mirábamos la crisis y cuando analizaba la crisis que me presenta la palabra del Señor, allí en Jueces capítulo 6, podía pensar, y anoche veía antes de acostarme, como a la 1 de la mañana estaba viendo las últimas noticias de la noche, y me encontré con esto, por ejemplo, 200 casos de contagio de coronavirus en Colombia. Tenaz, ¿no? Se ha multiplicado, hace 8 días eran solo 34, después de 8 días ha subido 166 casos este tema. En medio de una cuarentena que ahora va hasta el 13 de abril. Yo tenía esperanza de salir el martes y hacer un par de vueltas y oxigenarme, pero ahora me tengo que quedarme en casa hasta el 13 de abril si es que esto no se extiende. Una crisis económica inminente. Lo veo en los noticieros, lo percibo en mis proyecciones, pero también lo percibo cuando los escucho a ustedes y puedo escuchar algunas noticias que no son tan gratas. Y anoche veía cómo también se inició una fuerte crisis social. En algún lugar de Bogotá hubo saqueos a los supermercados y también hubo anoche motines en cárceles como Bogotá, Ibagué y Bucaramanga. Tenaz la situación, ¿no? Tenaz la situación. Y cuando miro la vida, y aquí quiero que se ubique usted en el libro de Jueces, capítulo 6, hay una situación allí bien relevante en medio de la nación de Israel. Y quiero ponerlo un poco en contexto, y dice que el Señor había entregado a Israel en manos de los amalecitas. Los hijos de Israel estaban siendo oprimidos, el pueblo estaba siendo oprimido, atacado, porque Dios lo ha entregado a los amalecitas. Los madianitas eran un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Los madianitas se asociaron con Balac cuando quisieron contratar al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Los israelitas los vencieron en el desierto, pero fueron un enemigo constante del pueblo de Dios y los influyeron en sus costumbres y en su estilo de vida. Los israelitas hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y en lugares fortificados. No sé si como en este tiempo, pero los israelitas estaban escondidos en las montañas, hicieron cuevas y de allí no salían porque tenían temor de lo que hacían los madianitas en medio de su pueblo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampaban contra ellos, destruían sus frutos, el fruto de la tierra, y no dejaban comer a Israel, ni las ovejas, ni los bueyes, ni los asnos. Tremendo. Venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. La tierra estaba siendo devastada. La nación, el pueblo de Dios, estaba siendo amedrantado por las circunstancias de aquel entonces. Había pueblos que los querían atacar, destruir, que les robaban el fruto de su trabajo y que los tenían amedrantados, escondidos en cuevas. Y por ello hay una situación muy difícil allí en medio del pueblo de Israel. Y también me enseña parte del contexto que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y de los hijos de Israel clamaron al Señor. Un contexto un poco difícil, poco parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo en Colombia. Estos días he escuchado a varios hombres, no quiero atreverme a lanzar una posición fija, pero algunos han hablado de que inició la tribulación, de que estamos en un tiempo donde ya quedan 7 años y se acaba todo esto. Están algunos hermanos muy apocalípticos, muy escatológicos, y bueno, respeto su posición, pero independientemente de si el Señor viene o no viene, independientemente si estamos en la tribulación o no estamos en la tribulación, independientemente si se desataron los sellos y los caballos que nos da el Apocalipsis han venido sobre la tierra, las cosas están mal, muy mal en las naciones de la tierra. Hace unos años atrás uno podría decir, o meses atrás, el año pasado aún, si todo se pone mal en Colombia, pues nos vamos para Estados Unidos, nos vamos para Europa o nos vamos para otra nación. Pues tristemente ahora no podemos ir a ninguna nación por varias razones. Número 1, porque ellos también están mal, y número 2, porque ahora ni siquiera podemos viajar, no podemos salir a otra nación. Tenemos que estar firmes en medio de este tiempo. Pero sabe, no sé usted cómo está. No sé si usted está en este tiempo en casa, disfrutando de este tiempo, o está escondido, lleno de pánico y lleno de susto por lo que está sucediendo. No sé, son dos perspectivas completamente diferentes, porque en medio de este tiempo no podemos permitir que el temor se apodere de nuestras vidas. No podemos permitir que la ansiedad se apodere de nuestras vidas.
Sí, es de humanos preguntarnos, analizar. Sí, hay momentos en que yo mismo no sé qué voy a hacer ahora. No sé si usted ya recibió su recibo de impuestos. Es difícil la situación. No sabemos cómo responder. Pero sabe, no puedo permitir que el temor me acorrale. No puedo permitir que en medio de estos tiempos el temor me apabulle y quizá me bote en una depresión o en una crisis continua de ansiedad. No, 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 señores. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos responder en medio de este tiempo. Pero entonces, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió allí en el libro de Jueces? Y quiero que nos ubiquemos y voy a anotar algunas cosas que sucedieron en torno de la vida de Gedeón, que son principios que tenemos que aplicar nosotros mismos en este contexto. Este es nuestro contexto. Les acabo de mencionar el contexto que experimentó Gedeón. Pero ¿saben qué hicieron en el tiempo de Gedeón? Dice la palabra que en medio de la aflicción, el pueblo que hizo, clamó al Señor. En medio de la aflicción, el pueblo clamó al Señor. Y es algo que tenemos que hacer nosotros. Miren lo que dice la palabra allí en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 6. De esta manera empobreció a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Note el versículo nuevamente. De este modo empobrecía a Israel, el pueblo de Dios, en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y allí encuentro algo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en medio de este tiempo para enfrentar la crisis que estamos viviendo, para enfrentar la crisis como héroes de fe. Como héroes de fe. Hemos hablado de diferentes héroes a través de la palabra de Dios, pero sabe, ahora llegó tu turno, llegó mi turno. Y lo primero que tenemos que hacer los hombres y mujeres que creemos en Dios es buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Israel que estaba empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián. La condición de Israel era difícil, eran saqueados, sus cosechas eran robadas, quitadas por otros pueblos. Pero en medio del dolor, en medio de la aflicción, surge la segunda parte del versículo 6. Y dice, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios, oraron a Dios. Y mi querido hermano, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en medio de este tiempo. Si usted y yo de verdad creemos en Dios, si usted y yo de verdad creemos que nuestro socorro viene de lo alto, si usted y yo de verdad creemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, si tú y yo creemos de verdad que Él tiene el control, que a Él nada se le ha escapado de sus manos, pues ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Orar. Así que lo invito a que deje de andarse quejando, deprimiendo, lloriqueando. Sacúdase en el nombre de Jesús y conectémonos a orar. A través de la oración, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, quizá hay dificultades financieras en medio de este tiempo, pero tenemos que pedirle al Señor a través de la oración que nos dé un proyecto de emprendimiento, que nos revele ideas creativas para ponerlas en acción. ¿Sabe que las grandes empresas que surgieron en Estados Unidos surgieron después de la recesión? Después y en medio de la crisis surgen hombres y mujeres con visión, hombres y mujeres que ven lo que otros no ven, porque tú y yo tenemos la visión del reino de los cielos. Entonces, en medio de este tiempo tenemos que humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados, quebrantarnos delante de Dios y buscar respuestas divinas. El presidente no tiene las respuestas que tú y yo necesitamos. La alcaldesa tampoco las tiene. El empresario o la empresa para la cual tú trabajas tampoco las tiene. Tu respuesta y mi respuesta la tiene Dios. Y por eso como iglesia debemos intensificar este tiempo. Creo que Dios nos ha encerrado en nuestra casa para restaurar los altares familiares. No sé qué tanto ora usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Pues bien, a ratos esto no lo tenemos tan presente porque andamos de aquí para allá en reuniones, en mucho estrés. Ahora, como dice la palabra, quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Y sí estamos quietos en casa, trabajando por la internet, teletrabajo, en fin, reuniones virtuales, pero tenemos tiempo para estar en casa, para poner nuestro presupuesto familiar, para poner las cosas que vienen delante de Dios y pedirle a Él respuesta. El pueblo de Israel clamó. La iglesia por su gracia está recibiendo en este tiempo un llamado ¿a qué? A orar. Mis amados hermanos, en la iglesia tenemos oración 3 días a la semana y no son muchos los hermanos que llegan a esta oración. Deberían ser más.
Hay fieles, tengo por la gracia de Dios un equipo de hombres fieles que va conmigo los martes, un equipo de hombres fieles y de mujeres fieles que van los miércoles, que van los viernes. Pues bien, ahora no tenemos excusa, ya no tenemos que salir de nuestra casa en medio de esta crisis, y como una respuesta que el Señor me entregó para nosotros como iglesia, nos vamos a ver todos los días a las 5 de la mañana por este medio. Y también lo invito a que usted lo haga solas, que restaure su altar familiar. No nos podemos hoy tomar de las manos para orar los unos por los otros, pero sí tenemos en casa a nuestra esposa, a nuestros hijos, quizá a nuestros vecinos por los cuales debemos orar. Porque usted y yo tenemos esperanza, pero muchos no tienen esperanza. En medio de este tiempo, muchos entran en depresión, en crisis, en suicidios, en histerias colectivas. Y nosotros necesitamos la fuerza del Señor para poder ser respuesta para ellos. Por ello, en medio de la aflicción, el pueblo, ¿qué hizo? Clamó al Señor. En medio de estos tiempos, el Señor está llamando a la iglesia por su gracia, a los héroes de fe del siglo XXI, a levantarse en un clamor continuo, a orar sin cesar, a perseverar en oración, para que la oración nos inunde y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón, y de esta misma manera podamos pensar, podamos recibir la visión del cielo y podamos guardar nuestras cosas, el futuro delante de Dios. ¿Sabe? Dios no hace nada sin que se lo muestre a sus siervos, dice la palabra, y nosotros debemos pedir a Dios en este tiempo que Él nos muestre qué es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Pero ¿sabe? Cuando Israel clamó al Señor, el Señor los confrontó con su realidad. Ellos clamaron a Dios y Dios les respondió a través de un profeta, el cual los confrontó de una manera tenaz. Dios hizo cosas maravillosas con Israel, no olvidemos el contexto. Dios sacó a Israel con su brazo poderoso de la nación de Egipto. Señales, milagros, prodigios vio la nación de Israel. Atravesaron el mar rojo en seco, 40 años en el desierto. Luego Dios les entrega la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué sucedió en medio de la tierra que fluye leche y miel? La nación de Israel se olvidó de Dios. Y mire lo que dice el versículo número 10. Dice en el versículo número 10, Jueces capítulo 6, versículo 10. Os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mire lo que está subrayado, y si quiere subrayarlo en su Biblia. Pero no habéis obedecido a mi voz. La nación de Israel tenía los pactos, la voz directa de Dios, tenía la ley. ¿Sabe? En Deuteronomio capítulo 28, Dios le había dicho a la nación de Israel, a los israelitas, que por causa de oír, de escuchar y obedecer la voz de Dios, los alcanzaría la bendición. Pero también nos da la otra cara de la moneda a partir de Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y dice que por causa de oír la voz de Dios y no obedecerla, entonces vendrían maldiciones. Maldiciones. Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Pero dice allí el versículo 10, pero no habéis obedecido a mi voz. La nación de Israel seguía escuchando la voz de Dios, pero no quería escucharla. Y como no quiso escuchar la voz de Dios, entonces Dios entregó a su pueblo, a quien amaba, a quien llama la niña de sus ojos, su especial tesoro, en mano de un pueblo impío para que lo azotara. Dios permite juicios, mi querido hermano. Y no podemos ignorar en medio de estos tiempos que Dios ha desatado juicios sobre las naciones de la tierra. Vivimos en medio de un mundo inmoral, en medio de un mundo que quiere tener comunión con Dios, pero no quiere buscar a Dios. Vivimos en medio de un mundo donde continuamente la televisión, el cine, los medios masivos de comunicación, en todos lados se está ofendiendo, agraviando el nombre de Dios, donde se le dice sí al aborto, donde se le dice sí a la diversidad de género, a la familia diversa, donde se le dice sí a muchas cosas. Y después nos preguntamos qué está pasando. Un mundo donde la gente no tiene tiempo para buscar a Dios, donde muchos se conforman con ir el domingo a la iglesia de afán, pero entre semanas están tan ocupados que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para hacer el tiempo con Dios, no tienen tiempo para nada. Muchos se asimilan al mundo y se constituyen amigos del mundo y no son radicales. Y entonces me pregunto yo en medio de esta crisis, si hoy viniera el Señor, ¿quiénes serían salvos, mis queridos? No sé cómo está su corazón, pero para mí estos últimos tiempos han sido tiempos, como lo predicaba el domingo en la iglesia, de examinar mi corazón, de acercarme a Jesús, de consagrar mi vida al Señor,
porque en el día a día nos contaminamos de muchas cosas. Y esta nación estaba siendo tratada por Dios por causa de su pecado. Ellos clamaron a Dios, se unieron para buscar a Dios y Dios les respondió, les dijo, pero no habéis obedecido mi voz. Y quiero que se pregunte usted esta mañana, allí donde está en su casa con su familia, si está siendo obediente a la voz de Dios, si está siendo obediente al llamado que el Señor te ha hecho para buscarle con todo su corazón, si has sido obediente con el Señor cuando te ha llamado a ser radical, a ser obediente, a no seguir con el pecado, a no seguir con mañas, a ser un hombre y una mujer de verdad de Dios. O vivimos siendo amigos del mundo, pero cuando suceden cosas como estas, ahí sí nos asustamos y nos destrozamos, nos cortamos las venas, nos rasgamos las vestiduras y aún culpamos a Dios por lo que pasa. Mi querido, que tú estés conectado en esta hora, que tú vayas a la iglesia, que tú sirvas en la iglesia, que tú aportes a la iglesia, no garantiza que tú y yo tengamos el corazón delante de Dios, que lo tengamos en manos de Dios. La religiosidad de este tiempo se ha aumentado de una manera tremenda. La iglesia no está siendo tenida en mucho por causa de nuestro mal testimonio. Y quizá en medio de estos tiempos el Señor tenga que tratar con su corazón. Quizá en medio de la soledad, en medio de la quietud en la que estás, quizá el Espíritu Santo tenga que venir a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Quizá en medio de estos tiempos el fuego de la prueba. Quizá en medio de estos tiempos a través del crecimiento exponencial que creo yo van a tener nuestras vidas espirituales. Quizá el Señor va a tener que podrir yugos de nuestra vida, idolatrías, desconfianza, amor al dinero, la vanidad de este mundo. ¿De qué nos sirve la vanidad hoy en día? De nada. ¿De qué nos sirve quizá los carros que nos hemos matado para comprar en estos días? ¿De qué nos sirven tantas cosas si no las podemos disfrutar en medio de este tiempo? Si no sabemos qué va a pasar con este país cuando se acabe la recesión o cuando se acabe este tiempo de crisis, no sabemos qué va a pasar. Pero quizá un tiempo donde el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, porque así como Dios amó a Israel, Dios ama a su iglesia, y como Dios amó a Israel, escuchó la oración cuando el pueblo se juntó, y en medio de ese tiempo, Dios les trajo convicción de pecado. Pero la historia sigue, y me llama la atención porque el pueblo de Israel estaba en una crisis fuerte, todos estaban amedrentados, no olvides, estaban escondidos en cuevas, en cavernas, los amalecitas los robaban, la ciudad, el pueblo entero, la nación entera, empobrecía grandemente por causa de los madianitas. Pero en medio de ese momento difícil, Dios escoge a un héroe de la fe. Dios escoge un hombre común y corriente como tú y como yo. Un hombre lleno de limitaciones como tú y como yo. Un hombre quizá por el cual el pueblo no da un peso, no sé. Me identifico con este hombre. Porque en medio de este mundo de competencia, donde cuánto tienes, cuánto vales, cuánto sabes, cómo te atiendo, cómo te vistes, dónde te ubico. En medio de un mundo materialista, quizá los que somos creyentes, hijos de Dios, que tenemos una fe clara, somos despreciados, burlados, quizá somos tenidos por locos o qué sé yo, por desocupados. Pero en medio de esas circunstancias, en medio de un pueblo empobrecido, de un pueblo que estaba siendo convencido por la palabra de Dios, surge un hombre. Y es lo que sucede en el número 3, el Señor escoge a un hombre. No estamos buscando respuestas, ¿no le parece? Usted está buscando respuestas. ¿Y qué tal si la respuesta a esta crisis es usted? Mi querido, la iglesia es la respuesta del Señor para este mundo. Nosotros buscamos nuestras respuestas en Dios porque nosotros somos la respuesta para este mundo. Su jefe, sus empleados, sus compañeros, puede que tengan una perspectiva diferente, pero nosotros somos saciados por Dios para poder ser luz para ellos. Para poder reflejar el carácter de Cristo, nuestra confianza en Dios, no en religión, no posteando versículos bíblicos en nuestras redes sociales, no posteando cosas allí en nuestra casa. Sí está bien, pero que se nos note. Y Dios llama a un hombre, y me interesa, y quiero que usted lo note allí en el versículo número 12, y dice, Jueces capítulo 6, versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y allí en el versículo 11 se nos narra de quién está hablando el texto, de Gedeón, un hombre amedrantado por las circunstancias, un hombre que estaba allí tratando con el grano, un hombre que estaba escondido, un hombre
asustado, un hombre por el que quizá, vuelvo y digo y pongo en contexto, nadie daba un peso. Dice, se le apareció el ángel de Jehová. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Dicen los teólogos, dicen los eruditos en las escrituras, que cada vez que en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová, se refiere directamente a la persona de Jesucristo. Entonces se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo. Pero me llaman la atención las palabras varón, esforzado y valiente. ¿Qué de esforzado y qué de valiente tenía Gedeón en este contexto bíblico? Ninguno. Gedeón estaba amedrantado, Gedeón estaba escondido, Gedeón no sabía qué iba a hacer, Gedeón estaba lleno de temores por lo que estaba sucediendo en su entorno. Pero ¿saben qué me llama la atención y salta en mi corazón esta mañana este texto bíblico? Que Dios no lo vio como era. Dios lo vio a través de sus ojos. ¿Y saben cómo lo vio? Como un varón esforzado y valiente. No dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, gallina temerosa, ¿qué haces allí escondida? ¿Qué haces allí, varón cobarde y temeroso? No le dijo eso, no lo confrontó con su propia realidad, le dijo algo diferente, profetizó sobre su vida, le dijo como él lo veía y no como Gedeón se veía. Varón esforzado y valiente. Y yo en esta mañana quisiera preguntarle a usted, mi querido hermano, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo lo ven las circunstancias? ¿Cómo se ve usted lleno de temor? ¿O cómo lo ve Dios? Dios vio a este hombre que estaba escondido como un hombre como esforzado y valiente. No lo vio, no le saltó sus limitaciones, no destacó sus errores o sus crisis personales. No. Le dijo, varón esforzado y valiente. Y Dios escoge un hombre en medio de una crisis nacional, en medio de que el pueblo clama, envía un profeta y ahora levanta a un hombre como respuesta a las necesidades de la nación. Iglesia, nosotros debemos ser ese pueblo esforzado y valiente. No olvide esto, tú y yo no vivimos solo para nosotros, vivimos para Dios. Él sacia nuestras vidas y tú y yo en las manos de Dios nos convertimos en canales de bendición. Y por eso por eso Gedeón fue un hombre, fue un héroe de la fe. Porque él se vio a sí mismo y él mismo no se creía apto para la misión. Y la respuesta de Josué al llamado de Dios y a la voz de Dios no fue como se la espera a usted. Si miramos la palabra del Señor, aquí surgió una crisis tremenda en la vida de Josué en su comunicación con Dios. Y es que el problema, quiero que usted lo tenga claro, el problema no era que Dios no estuviera con Israel. El problema era que Israel estaba lejos de Dios. Y quiero que ponga bastante atención al versículo número 13. Josué capítulo 6, versículo 13. Gedeón le responde a Dios. No salga de contexto. Una nación clama a Dios, Dios les convence de su pecado, les exhorta que no eran obedientes y hace un llamado a un hombre común y corriente como usted y como yo, un hombre que estaba asustado protegiendo el grano de los amalecitas y de los medianitas y de otras naciones. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Pero la respuesta de Gedeón saltó a mi corazón de una manera tremenda y dice allí, y Gedeón respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? ¿No nos ha entregado en manos de los madianitas? Póngase por un momento en los zapatos de Gedeón, y yo creo que muchas veces nos hemos puesto en los zapatos de Gedeón, porque Gedeón estaba mirando las circunstancias, pero Gedeón no miró las circunstancias solamente, Gedeón estaba culpando a Dios. Gedeón estaba culpando a Dios. Gedeón sabía quién era Dios porque era israelita. Gedeón conocía la historia del pueblo de Israel. Pero en medio de esta situación, lo que hace Gedeón no es adorar a Dios. Gedeón no se postró ante el llamado de Dios para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. No, Gedeón hizo algo tremendo. Ah, Señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en medio de estos tiempos?
Pues bien, yo sí he escuchado esta pregunta de muchas personas a través de mi vida. He escuchado a muchos empresarios temerosos del Señor, fieles a Dios, que han invertido recursos en el reino de Dios, quebrándose y preguntando después, ¿pero Dios acaso no estaba conmigo? ¿Acaso Dios no bendecía? He visto hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios, pasando por aflicciones tremendas que al no entenderlas, llegan a un punto de blasfemar del nombre de Dios o de apartarse de Dios. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? Ay, ay, ay. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Atención a esto, Gedeón no era consciente de la realidad de su pueblo. Gedeón no era consciente que su pueblo se había pervertido tras otros dioses. Sí, llamaban a Jehová su Dios. Sí, cumplían con algunos procesos de los ritos de los judíos. Tenían la ley, tenían los pactos, tenían los profetas. Pero oído a esto, Gedeón había perdido la perspectiva correcta y estaba culpando a Dios, le estaba diciendo a Dios que él no estaba con ellos, lo estaba quizá acusando a él de lo que le estaba viniendo y le dice de lo que nos ha desamparado y entregado en manos de los madianitas. Qué tremendo es lo que mucha gente está diciendo en medio de este tiempo. Muchos hijos de Dios, pero Señor, si yo soy temeroso de ti, si yo sirvo en tu casa, Señor, si yo doy a tu casa tus diezmos y tus ofrendas, ¿por qué me pasas tú a mí? Señor, si yo me consagré, Señor, si yo dejé el mundo, Señor, ¿para qué? Y me pasan, tenemos problemas quizás familiares con los hijos, aparecen enfermedades, aparecen cosas incorrectas muchas veces en nuestro entorno. Y muchas veces nuestra respuesta al llamado de Dios es, ¿dónde estás, Dios? Cuando Dios siempre ha estado presente. No olvide esto, el problema no era que Dios no estuviera con Israel, era que Israel estaba lejos de Dios. Y sabe, lo mismo nos sucede a nosotros en medio de este tiempo. Qué difícil es ver a mucha gente hoy sí que perdió el trabajo en Colombia, en Bogotá, en el mundo. A gente que está perdiendo sus familiares por causa del coronavirus. Gente que está perdiendo muchas cosas, ahora sí humillados delante de Dios. Señor, ¿dónde estás tú? Y muchos preguntándose, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Acaso no que tú eres el Dios Todopoderoso? Y sabe, por eso dice la palabra que en los posteros tiempos el amor y la fe de muchos se enfriará. Y que no sea tu caso, que no sea mi caso. Hay preguntas para las cuales no tengo respuesta. El único hacedor de milagros es el Señor. El único que tiene todo bajo control es el Señor. Pero muchos se han atrevido a blasfemar el nombre de Dios y a cuestionar la soberanía de Dios en este tiempo. ¿Dónde estás, Dios? Dios siempre ha estado allí presente. Dios ama a su iglesia. Pero quizá muchas veces, sin darnos cuenta, fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y por causa de alejarnos de Dios, han venido circunstancias difíciles sobre nuestra vida. Por eso digo, sin temor a equivocarme, Dios está tratando a la iglesia y está tratando al mundo entero. Los juicios de Dios son verdaderos. Justos y verdaderos son sus caminos, pero también justos y verdaderos son sus juicios. ¿Cómo estamos, querida iglesia? Quizá nos hemos preguntado también esto nosotros. Ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido el coronavirus? Ah, Señor, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué ahora tenemos que estar aglutinados en casa? Ah, Señor, pero si tú tienes el control, ¿por qué las finanzas escasean? ¿Por qué perdí mi trabajo? Tranquilo, Dios tiene el control. Pero más importante de preguntarte por tus finanzas, de preguntarte por el coronavirus, de preguntarte por todo el entorno, es pregúntese si usted de verdad está cerca de Dios. Vivimos en un mundo tan lleno de ocupaciones, donde la gente no tiene tiempo para orar, donde la gente no tiene tiempo para hacer el tiempo con Dios, donde la gente muchas veces se le olvidó que Dios bendice y ahora viven una vida espiritual, familiar, financiera, mecánica. A muchos se les olvidó darle gracias a Dios, a muchos se les ha olvidado darle la gloria a Dios, y no porque Dios se haya apartado, sino porque quizá tú y yo nos apartamos de Dios. Y sabe, Dios permite la aflicción como se la permitió a Israel para llamar su atención. No porque Dios sea malo, porque Dios ama a sus hijos. Yo amo a mis hijos y por más mal que se porten, no los voy a dejar sin comida, no los voy a mandar a dormir a la calle. No, ¿verdad, Sarita? ¿Verdad, Juan? He tenido que disciplinarlos, pero pan ha habido, comida ha habido,
sus estudios se siguen pagando, les amo. Y si con Carolina, que somos hombres de carne y hueso, que no somos perfectos, le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios querrá darnos lo mejor. Pero sabe que a veces Sarita y Juan y Felipe han decidido a su manera y han decidido no ser obedientes. Y como dice una cancioncita de escuela dominical, la desobediencia trae consecuencias. Y sabe, Dios nos diseñó para adorarlo. Dios nos diseñó para tener comunión permanente con Él. Y quizá en medio de este tiempo, encerrado en tu casa, te preguntas qué está pasando, cuando lo que está haciendo Dios es llamarte a su presencia una vez más para hablar contigo. ¿Sabe? Muchos me preguntan, pastor, ¿por qué esto? Pastor, ¿qué quiere Dios? Pastor, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios? Y yo quiero decirte algo, si tú eres hijo de Dios, Dios no quiere mandarte mensajeros. Dios quiere hablarte a ti personalmente, a través de su palabra, bajo la comunión del Espíritu Santo. Si me usa a mí, si usa la congregación para hablar a tu vida, ¡gloria a Dios! Pero sabe, yo a mis hijos no le mando razones con nadie, ni siquiera con la mamá. Yo hablo personalmente con ellos, y Dios quiere hablar personalmente conmigo. Gedeón no lo entendía, y por eso Gedeón cuestiona: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Dios está al control, mi querido. No sé si usted lo cree, yo lo creo. Yo no sé qué va a pasar el martes en Bogotá, en Colombia, en el mundo. Yo no sé qué va a pasar en el mes de abril, de mayo. No sé. Yo tenía una agenda, tenía varios viajes en lista, voy para tal lado, voy para tal ciudad, voy para tal país, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Inclusive conté con lo que no había recibido todavía. Y Dios cambió las cosas. Muchos son los planes del hombre, pero la última palabra siempre la tiene Dios. ¿Será que estamos en línea? Yo no sé qué va a pasar en abril. No sé qué va a pasar, no sé si nos va a tocar seguirnos reuniendo como estamos reunidos a través de este lugar. No sé si usted va a ser firme o se va a apartar. No sé si usted va a ser firme en medio de este tiempo o va a permitir que su corazón se enfríe. Pero ¿sabe? Dios nos está llamando a tener intimidad con Él. Dios nos dice en su palabra: cada día trae su propio afán. No pensemos en abril, no pensemos en mayo. Estábamos con mi esposa mirando en estos días impuestos. ¡Wow! Cada día trae su propio afán. Y el Dios que me ha llamado, mi Padre, mi Dios, ha dicho en su palabra que no me va a dejar avergonzado. Dios ha dicho en su palabra que en los días de hambre Él me va a saciar. Por eso hoy disfruto y hoy le canto con libertad. Y hoy no vengo a lloriquear al Señor, vengo a adorarle a Dios y vengo a creer lo que dice su palabra. Porque Dios llamó a Gedeón en medio de un tiempo difícil. Y creo que Dios nos está llamando a ti y a mí en medio de este tiempo para hacer una respuesta de Dios para los colombianos. Y me llama la atención es que después de este reclamo absurdo de Gedeón, Dios no le responde a él como él quizá quería que le respondiera. Dios es sabio y a palabras necias oídos sordos. Dios no entró en conflictos con Gedeón, pero sí le habló de una manera muy linda diciendo: Dios nos quiere usar en medio de esta generación. Dios quiso usar a Gedeón en medio de lo que estaba atravesando allí él. Ahora Dios nos quiere usar a nosotros como héroes de la fe en medio de este tiempo. Y dice la Biblia: y mirándole a Jehová, no le dijo: cabezón, ¿cómo contesta usted mal? ¿Alguna vez sus hijos le han contestado feo? ¿Alguna vez sus hijos le han contestado de la manera equívoca frente a una exhortación? A mí me ha pasado varias veces. Pero Dios, en su sabiduría, no le contestó a Gedeón con un cállate, Gedeón. Todo lo contrario, le dijo, y mirándole, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, dice Dios. Y vuelve el cabezón a responder de la manera incorrecta. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, pobrecito yo. Jehová le dijo, no entró en la línea de la conversación que quería tener Gedeón. No olviden, Dios estaba viendo a Gedeón no como lo tenía al frente, sino como quien podía llegar a ser en sus manos. Y Jehová le dijo:
Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si está en su casa, yo tengo esa costumbre, diga conmigo, ciertamente el Señor está conmigo. Ciertamente el Señor está conmigo. Dios no miró las limitaciones de Gedeón. Dios no mira mis limitaciones. Dios no está mirando tus limitaciones, tus deudas, tus problemas. Dios te está viendo hoy, querido hermano, como un hombre esforzado y valiente, como una mujer esforzada y valiente. No sé si tengas dinero, no sé qué va a pasar contigo, conmigo la próxima semana, el próximo mes. Lo único que sé hoy es que el Señor nos está mirando con ojos de amor, está trayendo convicción, nos está llamando a estar en tu presencia, en su presencia, y ahora el Señor nos exhorta y nos llama no a quedarnos lamentándonos como quizás lo quiso hacer Gedeón, cuestionando la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios tiene propósitos con todo, por más doloroso que nos parezca, mis queridos. Es nuestra actitud la que muchas veces genera dificultades en nuestra relación con Dios. Y mirándole le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Quién soy yo para salvar? ¿Quién soy yo para llevar aliento? ¿Quién soy yo para proveer a otros si yo mismo tengo necesidades? Y le dice Dios allí en sentido de pregunta: ¿no te envío yo? Que nuestra respuesta no sea: ay, Señor mío, pero ¿con qué salvaré yo a este pueblo? Si aquí me quedé sin trabajo, no tengo plata, no sé qué hacer, estoy acabado. Pobrecito Gedeón, es el menor, el más pequeño, pobrecito. ¿Sabe? Dios no pobretea a sus hijos. ¿Y saben qué es lo interesante que me llama la atención de este pasaje? Es que tú y yo dependemos de Dios y de su gracia. Porque no se trata de lo que tú o de lo que yo podamos hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Se trata de que en este tiempo, tú, querido hermano, a través de tu profesión, a través de tu oración, a través de tu intercesión, a través de lo que tú eres, de lo que tú haces, tú, querido servidor de la iglesia por su gracia, a través de tu obra, de tu fe, Dios no solamente va a saciar tu vida y va a traer bendición sobre tu vida, sino va a traer bendición sobre tu familia, sobre tu generación, sobre tu empresa, sobre tus negocios, sobre Bogotá, sobre Colombia y sobre las naciones de la tierra. Porque creo que tú y yo, querida iglesia, estamos en tiempos finales, estamos a puertas del último y más grande avivamiento que Dios va a desatar sobre la faz de la tierra. Y saben, yo no quiero ser un espectador de ello. Yo le he dicho al Señor: heme aquí, Señor, y estoy firme contigo, solo o acompañado, y esto aún lo sabe mi esposa, contigo o sin ti, pero yo conquisto el plan de Dios. Anhelo que juntamente con mi esposa, con Felipe, con Sara y con Juan Diego, conquistemos el plan de Dios para nuestra vida y seamos luz para las naciones de la tierra. Pero si nos toca como familia avanzar solos en medio de este proceso, lo haremos. Pero creo que Dios ha puesto alrededor de nosotros hombres y mujeres valientes y esforzados como tú y como tú que estás allí en tu casa, quizá encerrados, quizá acuartelados. Pero Dios te ve a ti, mi querido hermano, como un hombre valiente, como un hombre esforzado. Y nosotros, la iglesia, ahora somos los héroes de la fe del siglo XXI. Yo no sé, por mí nadie daba un peso hace unos años atrás. Yo a ratos mismo me pregunto: ¿y qué tiene Dios conmigo? ¿Por qué me ponen algunas condiciones? Es que no se trata de mí, se trata de lo que dice en el versículo 16. Jehová nos dice en esta mañana, iglesia: ciertamente yo estaré con ustedes y derrotaremos los adversarios, los gigantes que se han levantado en medio de este tiempo. Yo creo firmemente, querida iglesia, que Dios no nos va a dejar avergonzados y que Dios nos va a usar a nosotros para bendecir a otros. Por eso nos conectamos, por eso hicimos un esfuerzo, por eso usted hoy hizo un esfuerzo de conectarse con su iglesia a través de esta plataforma. Gedeón fue un héroe de la fe. Ve con esta tu fuerza. Tú y yo no dependemos de nuestras fuerzas, mis queridos. Tú y yo somos limitados. En estos días alguien me preguntaba: pastor, ¿y qué vamos a hacer? Y el Espíritu Santo me recordaba las palabras de Jesús cuando, antes del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, los discípulos fueron asustados y preocupados ante Jesús y le dijeron: mándalos a que coman y que vuelvan. Y Jesús les dijo: dales vosotros de comer. Eso he percibido yo en este tiempo, mi querido hermano. No estoy para lamentarme. Gracias por sus oraciones. Gracias por haberme ayudado el día jueves
a orar y a buscar a mi Padre. Gracias por haberme ayudado durante estos días a ayudar a otros hermanos de la iglesia. Esa es nuestra función. Tengo dificultades, muchas, están en las manos del Señor, pero mi vida no se detiene. Mis problemas no me van a detener en torno del gran propósito de Dios. ¿Me faltan recursos? Claro que me faltan recursos, pero Dios es el dueño de la plata y del oro, y esta semana me lo recordaba a través del tiempo con Dios. Entonces no estamos hoy para llorar, no estamos hoy para andar sufriendo, estamos hoy, querida iglesia, para creer y confiar en el Señor. Que así como se levantó Josué, un hombre de fe, en aquel entonces, ahora seamos tú y yo los que nos levantemos. Y si tú lees allí en tu casa, terminas de leer el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces, te vas a dar cuenta de cómo el Señor usó de una manera sobrenatural a Gedeón, al punto que lo puso como un juez en la nación de Israel. Un hombre que fue valiente y aún se atrevió a derribar los dioses ajenos. Un hombre que fue atacado por su fe. Un hombre que inclusive tuvo retos. Un hombre débil como tú y como yo, que aún se atrevió a pedir señales a Dios, pero a quien Dios usó de una manera poderosa en medio de un tiempo específico para Israel. Y ahora somos nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia del Nazareno, la iglesia por su gracia, la que se levanta en medio de este tiempo para declarar victoria en el nombre de Jesús. Ahora el héroe de la fe eres tú, soy yo. Tú que estás conectado allí donde estás, te quiero invitar a que allí donde estás puedas inclinar tu rostro y podamos orar juntos en esta mañana y le pidamos a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia, y que si el Señor quiere tratar con algo en nuestro corazón, lo haga. Que si hemos cuestionado la soberanía de Dios en medio de este tiempo, le podamos pedir perdón, porque a Dios no se le ha salido nada, absolutamente nada de control. El mismo Dios de ayer lo es hoy y lo será por siempre. Dios me ama, aunque a ratos no entiendo por qué permite cosas difíciles. Dios me ama. Y eso es lo que yo pensaba el jueves, mientras desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana del día viernes buscaba a mi papá y decía: Señor, una más. Falta esto, tengo tanto que hacer, ¿dónde estará mi padre? ¿Qué hacer? Dios me ama. Dios me ama. Y tengo que seguir enfrentando situaciones difíciles de mi vida, de mi familia, de la iglesia, de algunos hermanos, de mi trabajo con la denominación. Dios me ama y Dios no ha perdido el control. Oremos al Señor y oremos también por una hermana nuestra en Chile, de la iglesia de Nazareno, que fue afectada con el coronavirus. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude. Vino el mundo, los recursos están yendo, no sé qué va a pasar con Colombia, con Bogotá, no sé. Lo único que sí sé es que Dios tiene el control. De hecho, no sé si nos va a tocar volvernos a reunir como en la iglesia primitiva, en cavernas y escondidos, porque no sé si el próximo domingo y no sé por cuántos domingos más vamos a tener que estar de esta manera. Y esa no es la iglesia. Extraño su abrazo, extraño su saludo. Yo lo extraño, para mí es muy importante. Aquellos que quizá fuimos carentes de afecto en la niñez, nos entristece no recibir un abrazo y un apretón de manos. Y ustedes no saben lo mucho que lo extraño hoy, tenerlos a ustedes cara a cara. Pero allí donde estás, quiero que oremos al Señor y le pidamos a Dios que bendiga nuestras vidas en medio de este tiempo. Señor, quiero darte las gracias a ti en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor, por esta reunión en la que nos permites compartir. Quiero darte las gracias, mi buen Dios, por cada persona que está allí conectada, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, en el contexto de Gedeón, los madianitas y los amalecitas, Señor, robaban las cosechas. Señor, el pueblo estaba asustado, escondido en cuevas y en cavernas, bendito Dios. Mas ellos clamaron a ti y tú les respondiste, Señor, convenciéndoles de pecado, Señor, de que estaban lejos de ti por su desobediencia. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, como pastor de la iglesia, Señor, que nos reveles, Señor, si es que nosotros mismos estamos alejados de ti en algún área de nuestra vida. Señor, perdónanos si hemos sido desobedientes, vanidosos, engreídos, soberbios, Señor. Perdónanos si es que en el tiempo de atrás, Señor, la semana pasada, el mes pasado, Señor, nos preocupamos más por nuestra vanidad, por nuestras finanzas, por nuestros recursos, Señor, y nos hicimos amigos del mundo y nos olvidamos de ti. Perdónanos, bendito Dios, si es que nos estamos congregando por rutina, estamos orando por rutina, si hacemos el tiempo con Dios más por un compromiso con la iglesia que por hablar contigo día tras día, Señor.
Perdónanos si hemos sido desobedientes a tu voz, bendito Dios. Señor, pero aquí estamos ahora nosotros, Señor. Gracias porque tú no me ves como soy, tú me ves como yo voy a llegar a ser en tus manos, bendito Dios. Gracias, Señor amado, porque ahora nosotros, la iglesia, Señor, somos la respuesta tuya para el mundo presente. Danos la fuerza, la sabiduría, Señor. Danos la gracia, Padre, porque ahora ni siquiera salir podemos, Señor, pero en oración nos levantamos y permaneceremos unidos para darte la gloria en todo tiempo, amado Dios. Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me has dado, bendigo a cada uno de mis hermanos presentes aquí en esta transmisión, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, Señor, sus trabajos, sus finanzas, su salud, Señor, sus familiares, bendito Dios. Señor, ruego en el nombre de Jesús que tu mano sea sobre cada uno de ellos, que tú suplas, que tú proveas para sus necesidades y que en medio de este tiempo en que vamos a estar encerrados, Señor, cada uno de nosotros pueda ver tu gloria, amado Dios. Líbranos del mal, líbranos del hambre, del desempleo, de la quiebra, amado Dios, y obra milagros sobrenaturales. Y te pido una vez más en el nombre de Jesús, Señor, revélanos ideas creativas, proyectos de emprendimiento, Señor, para que en medio de la escasez, Señor, tú nos hagas florecer, porque los que tenemos temor de Dios, dice la palabra, seremos prosperados, Señor, en todo lo que emprendamos, Señor. Bendigo a cada familia, bendigo la iglesia por su gracia. Señor, no permitas que en medio de estos tiempos, Señor, la fe, el amor de algunos, Señor, se mengüe. Ayúdame conjuntamente con mi esposa y con el equipo de servidores para pastorear y conectar, Señor, y ayudar a nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. En la iglesia, por su gracia, siempre acabamos con un cafecito, con un buñuelito, con un pastelito. Pues bueno, no nos podemos comer juntos. Hoy no está Arturito y Joana allí esperándonos en el café. No está allí nuestra hermana Fabiola, nuestro hermano Jaime guiándonos para hacer estas cosas. Pero allí en casa, yo no sé, pero aquí vamos a preparar un café y vamos a compartir algo bien rico. Y le bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por favor, déjeme sus comentarios, déjeme sus peticiones de oración, por favor déjenme todo eso allí. Queremos orar por ustedes, seguir conectados. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana para orar juntos. Y por favor, sea fiel con su tiempo con Dios, sea fiel en medio de estos tiempos, mi querido hermano. Dios te bendiga y fue un placer haber compartido con ustedes. Bendiciones.